la que suscribe diputada Doralicia Martínez Bautista, del Grupo Legislativo de Morena e integrante de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 47 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, así como por los artículos 47, fracción segunda, del artículo 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Hidalgo, conforme a lo siguiente. Exposición de motivos. Las mexicanas y los mexicanos decidimos el pasado 1 de julio del 2018 cambiar el gobierno federal para acabar con la corrupción, la inseguridad, la desigualdad y la injusticia y establecer gobiernos democráticos que actúen en favor de la mayoría de la población para aliviar sus males y carencias y establecer un desarrollo real para todas y para todos. La justicia debe llegar de inmediato a los más desprotegidos, como lo son los pueblos y las comunidades indígenas, así como los pueblos rurales y campesinos. El olvido, la marginación, la pobreza y la miseria se han establecido por generaciones sobre los habitantes de los pueblos y comunidades indígenas, quienes ancestralmente han sido despojados de sus tierras y territorios. Hoy aún persiste esa despreciable práctica. El mandato es acabar con estas injusticias y garantizar los derechos de los campesinos, de los ejidatarios y en especial de los pueblos y comunidades indígenas. México ha suscrito los acuerdos internacionales que establecen los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y políticos, que incluso han sido incorporados en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, pero en la práctica, lamentablemente, han sido quebrantados por diferentes instancias de gobierno, de la Procuración de Justicia y por corporaciones policíacas y militares. El Estado mexicano, a través de la reforma constitucional publicada el 10 de junio del año 2011, elevó a rango constitucional los derechos humanos consagrados en el Pacto Funcional de la República y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país, como lo señala el párrafo segundo del artículo 1 constitucional. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Los derechos humanos plasmados en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo. Ya son normas constitucionales, por lo que todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. El Convenio 169, en concordancia con la fracción novena, apartado B del artículo 2 constitucional, consagrada el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados por las autoridades de los 3 órdenes de gobierno antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos o intereses. Resalta el hecho de que las organizaciones indígenas y campesinas de nuestro país han tenido que recurrir a su derecho de resistencia en situaciones de carencia extrema, porque el Estado no toma en consideración su situación de vulnerabilidad de sus derechos humanos. Las concesiones mineras y las instalaciones de megaproyectos otorgadas por el gobierno federal han generado conflictos con las poblaciones afectadas,
y se ha escalado la confrontación entre las comunidades indígenas y los campesinos, con las empresas privadas nacionales y extranjeras interesadas en la explotación de los recursos ahí existentes. En esos casos, los gobiernos han optado por disolver las manifestaciones de inconformidad, reprimiendo y encarcelando a dirigentes sociales. Históricamente, los sectores más desprotegidos han sido los pueblos y comunidades indígenas. Por ello, en el examen periódico universal de 2013, realizado por el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, esta instancia recomendó al Estado y Gobierno mexicano realizar una ley de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. No debe calificarse el derecho de la consulta previa, libre e informada y los procesos para implementarla como obstáculo para el desarrollo, cuando en realidad debe ser un ejercicio democrático esencial para garantizar y proteger el patrimonio cultural, natural de la nación mexicana. La consulta previa es un derecho fundamental que tienen los pueblos indígenas cada vez que alguna autoridad de los 3 órdenes de gobierno quiera tomar una decisión que pueda afectarles o cuando se pretenda realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios que puedan perjudicarles directa o indirectamente. Es mediante el proceso de consulta que los pueblos y comunidades indígenas pueden ser visibilizados después de décadas de ser invisibles por parte de los gobiernos federal, estatal y municipal. Y puede expresarse un consentimiento libre, previo e informado o su rechazo de la medida que las autoridades pretenden implementar, además de hacer efectivo el deber de proteger la integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación de estas colectividades. La presente propuesta de ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas para el Estado de Hidalgo tiene como objetivo principal reglamentar de manera clara y precisa el derecho a la consulta previa, libre e informada, de tal forma que los pueblos y las comunidades indígenas, a través de un proceso de transparencia, puedan expresar su opinión en un medio libre que se oponga a la coacción o interferencia con la que se pretenden tergiversar lo que decida el pueblo o comunidad indígena. La referida iniciativa está compuesta de 6 títulos. Primero, disposiciones generales. Segundo, el derecho a la consulta. Tercero, de las partes e instancias de apoyo en el proceso de consulta. Cuarto, del proceso de consulta. 5, de los recursos financieros. Y 6, de las responsabilidades y medios de impugnación, que aglutina 91 artículos en los cuales se establece y define el mecanismo de consulta. Para garantizar que esta iniciativa cuente con el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Hidalgo, deberá ser consultada previamente a la aprobación de esta, a efecto de que las disposiciones legales sean plenamente aceptadas de manera voluntaria por los directamente involucrados. En virtud de que en fechas próximas se llevará a cabo la consulta que fue mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es imperante que a la par se realice la consulta de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado de Hidalgo, para cumplir con el espíritu de la ley, dado en el Salón de Sesiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo a los 6 días del mes de mayo del año 2021. Diputada Doralicia Martínez Bautista, integrante del Grupo Legislativo de Morena de la 64ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.